Muy buenos días. Hoy domingo vamos a reflexionar del Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y para poner a prueba a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Estos evangelios del Señor, donde siempre hay como una trampita en sus respuestas, a mí me encanta porque son evangelios que nos hacen pensar. El maestro de la ley, como bien dice su título, la conocía al revés y al derecho. Y para probarle, le pregunta a Jesús qué he de hacer. Pero él sabía perfectamente lo que decía la ley. Acuérdense que los judíos tomaban la ley al pie de la letra. Hay que cumplir y con eso te salvas. Una cosa de esfuerzo, que eso es muy pelagiano, eso no va, ¿no? Y Jesús le responde así, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, haz eso y vivirás. Y él justificándose porque efectivamente sabía que no podía hacer eso, porque si tú eres honesto y procuras cumplir los 10 mandamientos como mandamientos, verás que no puedes cumplirlo. Por eso él pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí Jesús le hace esa trampita a ver si piensa bien. No sabemos quién era el hombre que fue asaltado. Puede que haya sido judío, puede que haya sido samaritano, no tenemos idea. Lo que sí sabemos es que pasó un sacerdote judío, pasó un levita que es judío, y pasó un samaritano que no era judío y que además era enemigo de los judíos. Y fue el único que tuvo compasión. Este evangelio trata precisamente de la misericordia. ¿Quién es tu prójimo? Cualquier persona que esté cerca tuyo, que tú veas, conozcas o encuentres, que esté sufriendo. Que esté sufriendo abandono, que esté sufriendo pobreza, que esté sufriendo enfermedad, que esté sufriendo cárcel, que esté sufriendo cualquier sufrimiento. Ese es tu prójimo. Y el final es muy interesante. Cuando le dice quién fue el prójimo de este hombre, y el maestro dijo: el que practicó la misericordia con él. Y ahí le dice: vete y haz tú lo mismo. Vale decir, no te empeñes tanto en cumplir los mandamientos, porque todos los mandamientos se resumen en una sola cosa, que es el amor, la misericordia. Lo que ha tenido Dios contigo y conmigo. Por lo tanto, cumple ese final, actúa con misericordia y ya estarás cumpliendo toda la ley. Y el Señor, para que practiquemos la misericordia, habla primero de tener misericordia contigo mismo. Muchas veces nos sucede que al no conocer la inmensidad del amor de Dios, tenemos un gran escándalo con nosotros mismos por la forma de ser que tenemos nosotros,
que nos cuesta reconocer, pero cometemos infinidad de pecados. Tenemos ataduras fuertes, tenemos vicios profundos en nuestro corazón, tenemos cadenas que nos tienen prisioneros y nos impiden actuar libremente frente a los demás. La primera misericordia que tienes que emplear es contigo mismo, tal como la emplea Dios contigo. Acéptate como eres, ámate como eres y deja que el Señor haga el resto en ti. Desde el momento en que nos aceptamos en nuestra precariedad, es Dios el que empieza a actuar en nosotros. Y ahí sí podemos amar a quien sea, porque Dios ama a todos. Como dice la Escritura, hace salir el sol sobre justos y pecadores. Deja que el Señor actúe en ti y amarás a justos y pecadores. Podrás ser libre y vivir siempre actuando en misericordia. Y ahí sí te creo, se cumplirá en ti que amarás a Dios por sobre todas las cosas. Se cumplirá, no lo cumplirás tú, se te dará como un don. El que tenga oídos para oír, que oiga.